Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Finalmente el presidente de la República abrió una puerta de eventual salida a la crisis generada por el gabinete presidido por Héctor Valer. Fue severamente cuestionado, principalmente cuando se supo que tenía una denuncia ante la policía por agresión física a su propia hija. La defensa que hizo Valer, desconociendo documentos judiciales y policiales, no hizo sino agravar su caso y fueron apareciendo otros aspectos de su trayectoria que han venido despertando rechazo y oposición en muchos sectores, parte de los cuales se ha manifestado ya hoy en las calles, particularmente colectivos feministas y representativos de la comunidad LGTBI que han manifestado durante esta tarde frente a la fachada del Ministerio de la Mujer. En estas circunstancias, el presidente de la República anunció primero que hablaría a las 6 de la tarde, es a las 6:30, que pronunció un discurso de 5 minutos en el que criticó al Congreso de la República por haber rechazado, según él, un pedido que había solicitado el primer ministro. En realidad no lo ha rechazado. Lo que se ha contestado es que no era viable que pida que mañana sábado tenga lugar una sesión del Pleno para ver la confianza en el gabinete Valer. Ese tipo de actividades deben ser preparadas, tanto el discurso que él debe presentar y remitir por escrito a la representación nacional, cuanto naturalmente el procedimiento en sí mismo en el Congreso. De manera que ese fue el argumento que usó el presidente de la República para criticar al Congreso y sobre todo para colegir de ahí que lo razonable era recomponer el gabinete. No se entiende por qué. Lo que haya podido hacer el Congreso es la causa por la que él decide hacer lo que todo el mundo le venía pidiendo desde antes que haga. Lo que debió hacer en vez de nombrar este gabinete. Y dijo que el nuevo gabinete estaría abierto a fuerzas políticas, académicas y profesionales. De manera que anuncian un gabinete, a diferencia de los que ha tenido hasta ahora, que se abra a otros sectores de nuestra sociedad. Naturalmente, el objetivo es sobrevivir a esta crisis y no ser barrido del escenario político, como lo será sin duda su tercer primer ministro, Héctor Valer. Precisemos que en ese discurso el presidente arremetió también contra Mirta Vázquez y contra el señor Jaico, secretario general, y eventualmente contra el ministro Guillén, sin nombrar a estos tres funcionarios. Los dos primeros han publicado comunicados explicando por qué renunciaban y coincidiendo ambos en la sensación de que hay gabinetes ocultos que impiden una política coherente de Estado y sobre todo una lucha eficaz contra la corrupción. Esto parece que ha indignado al presidente, que reprochó a esos exfuncionarios que hacen declaraciones irresponsables que dividen a la población en vez de unirla. Pidió también que los peruanos fuésemos capaces de ir más allá de nuestras ideologías para buscar la unidad de la nación en un momento en donde hay tareas urgentes que deberían convocar la buena voluntad de todos. Mencionó varios, entre ellos, naturalmente, la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, pero también la protección del medio ambiente en la perspectiva, sobre todo, del derrame petrolero de Ventanilla. Para juzgar el valor de este discurso, su supuesto valor, y saber qué papel viene a jugar en la crisis que se había ido agravando por el nombramiento de Héctor Valer, hemos invitado a dos congresistas, ambos voceros de sus respectivos grupos parlamentarios. Ruth Luque, por una parte, vocera de Juntos por el Perú, que es un partido de izquierda aliado del gobierno, que tenía en el gabinete y tiene desde el primer momento a su presidente en uno de los ministerios, el de Comercio Exterior y Turismo. Y junto a ella hemos invitado al vocero alterno de Renovación Popular, el congresista Alejandro Muñante. Señora Luque, señor Muñante, muy buenas noches y bienvenidos a RPP. Muy buenas noches, Fernando. Señora Ruth Luque,
¿Cómo reacciona usted ante el discurso, es cierto que es breve, 5 minutos, que pronunció hace menos de 2 horas el presidente Pedro Castillo? Particularmente no ha sido el mensaje que esperaba el país. Yo lamento que el presidente no parta de un reconocimiento del error, que significa en este caso designar nada menos que una persona que iba a liderar el gabinete cuestionado por diversos hechos y denuncias de violencia a la mujer, y que no hay un compromiso claro con esto. Creo que su anuncio de recomposición al gabinete, en fin, no hay certeza de cómo va a encauzar. Esperaría yo que ojalá sea un gabinete amplio, democrático, que parta por esta reorientación y dirección en base a lo que él mismo ha señalado, que es un gobierno de cambio y que no genere mayor frustración, especialmente para quienes hemos votado por él, y especialmente que deslinde de manera clara contra la corrupción y sea pues un gabinete que se caracteriza por la transparencia, pero también cuente con toda la idoneidad y personas que tengan experiencia y trayectoria democrática. Señor Muña, ante su opinión sobre el mismo tema, el discurso pronunciado por el presidente en el contexto de la crisis política que veníamos atravesando. Bueno, Fernando, es un discurso que realmente donde no existe ninguna mea culpa, ¿no? No hay ningún tipo de aceptación de responsabilidad de esta crisis política por parte del presidente. Y me preocupa además porque él ha reafirmado de que esta absurda decisión del señor Valer de venir a querer cambiar la agenda del Congreso para justamente que el día de mañana se vea su cuestión de confianza o su presentación ante el Pleno, prácticamente hemos visto que el señor Castillo lo ha respaldado, y eso es lo que a mí me preocupa muchísimo, que no atiendan a las formas, que no atiendan a los procedimientos y no hayan buscado siquiera el consenso con las bancadas, ¿no? Argumentando de que la rapidez, ¿no?, ante la crisis que estamos viviendo prácticamente justificaba lo que había hecho el señor Valer. Sin embargo, de ahí a lo que ha dicho no nos sorprende mucho en realidad, porque ya se veía venir esta recomposición del gabinete. Espero pues que las nuevas personas que sean designadas tengan al menos la experiencia política, profesional, para poder ocupar esos altos cargos. Lo que se veía venir es que saliera Valer y algún otro ministro cuestionado, pero en este caso estamos ante algo que parece un poco diferente por lo que dijo: apertura a las fuerzas políticas, profesionales y académicas. ¿Cómo interpreta usted esa promesa? ¿Se ha cumplido o no? Ya ese es otro asunto, pero la promesa hecha. Bueno, yo lo que considero es que el presidente Castillo está pensando en invitar a las demás fuerzas políticas, ¿no? Pero vemos que ese intento lo ha venido haciendo desde hace varias semanas atrás, cuando ha estado invitando a diferentes líderes políticos. El problema es que no es que vayan, el problema es que el presidente no escucha. Ya hemos tenido la experiencia de ir con los voceros, incluso fui con mi bancada a hablar con el señor Castillo, pero el señor Castillo no escucha el consejo, no escucha las recomendaciones. Entonces, en ese escenario es difícil encontrar el camino para la concertación política. Yo personalmente creo de que los ministros no deberían ser personas ligadas a partidos políticos, sino deberían ser personas técnicas con una trayectoria profesional impecable, que sean pues los que respondan a las necesidades del país y no a las agendas de los partidos políticos. Señora Luque, ¿qué piensa usted específicamente sobre este anuncio, hecho que en realidad es lo más importante de este discurso, la apertura? ¿Qué cosa implicaría esto respecto de su partido, Juntos por el Perú? Sí, mire, nosotros desde la bancada, en el comunicado que dimos, como congresistas de izquierda, esperamos primero que a raíz de toda esta situación que se ha generado los primeros 6 meses, sea un gabinete que genere transparencia, como lo he señalado. Creo que también es importante asegurar que de parte del Ejecutivo no haya y no convalide contrarreformas que se están dando desde el Congreso. Eso también es importante señalarlo. Hay que recordar lo de la SUNEDU, y que eso, digamos, no avalaríamos un gabinete que tampoco genere retrocesos para no mejorar, fortalecer la calidad universitaria.
con todo lo que significa en nuestro país avanzar reformas institucionales fundamentales, tanto en educación, en transporte y otros temas. Y lo mismo avanzar en promesas fundamentales que nosotros hemos venido planteando desde el inicio de este gobierno, el tema de la masificación del gas, el tema del fortalecimiento de la agricultura familiar, el tema de la reforma tributaria también es importante, que ha quedado truncado. Entonces creo que esos son temas también fundamentales que este gabinete tiene que comprometerse. Y lo último es el tema de la lucha contra la violencia de la mujer. O sea, no podemos seguir, digamos, gabinete tras gabinete, cuando vemos un presidente que no es enérgico y firme para garantizar un Estado que luche y proteja frente a cifras dramáticas que significan hacia las mujeres. Y esto último que ha sucedido evidencia una situación gravísima, donde no solo es en el tema del señor Valer, también hay la presencia de otros integrantes en el gabinete que no van en la línea de lo que es un gobierno de cambio. Y un gobierno de cambio también está comprometido con los derechos fundamentales, está comprometido en la lucha contra la corrupción y comprometido contra cualquier actitud que incluso pretenda debilitar nuestra propia institucionalidad democrática. ¿No piensa usted que su partido Juntos por el Perú se demoró un poco antes de tomar posición sobre el señor Valer? Porque creo que lo han hecho. ¿Cuándo ustedes? ¿Cuándo se han pronunciado? Tarde, ¿no? Mire, nosotros hemos tenido evaluación política. Usted sabe que nuestra bancada, concretamente, somos algunos congresistas del Nuevo Perú, el congresista Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Cada organización ha realizado una evaluación política. Y usted misma, en esta constelación de izquierdas diferentes, ¿dónde está ubicada usted misma? Yo soy parte del Nuevo Perú, soy militante del Nuevo Perú, soy congresista de esta organización. Y de hecho hemos sacado, luego de una evaluación política, nuestra dirección política ha tomado posición. Hemos exigido la recomposición completa del gabinete, porque no representa la opción por la cual nosotros hemos establecido una alianza en el marco de una agenda programática. Y de la misma manera, nosotros también hemos marcado una posición clara de no darle ningún voto de confianza, porque no está garantizando precisamente la defensa de derecho de todos y todas, particularmente en el caso de las mujeres, la lucha contra la corrupción, pero además también hay presencia no solo del señor Valer, sino de otros integrantes que no aseguraban esta afirmación que el propio presidente ha hecho desde el inicio de su gobierno. Pero ustedes anunciaron que iban a votar contra la confianza solo después de que fueron retirados del gabinete sus dos compañeros, Pedro Franque y Anaí Durán, ¿no? No es cierto. Nosotros, ¿no? Ustedes han visto la posición que yo he tenido como vocera de la bancada, lo hemos señalado. Nuestra participación y nuestra crítica, particularmente en este caso, no tiene que ver con la presencia de una u otra persona. Nuestra participación ha sido sobre la base de nosotros, por lo menos en el Congreso, siempre ha sido sin cálculo. Hemos defendido la institucionalidad, hemos defendido un adecuado equilibrio de poderes, no nos hemos prestado a contrarreformas, hemos defendido la reforma educativa, hemos defendido el tema de la reforma de transporte, y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a defender también el voto popular y no nos hemos prestado al eco tampoco de una vacancia. Pero las críticas que están formulando ahora contra el presidente Castillo, algunas de sus decisiones, ¿las podían hacer cuando dos de sus compañeros de partido eran miembros de ese gabinete? Mire, nosotros cuando hemos participado en reuniones institucionales como congresistas de la bancada, hemos expresado directamente al presidente la necesidad de un gobierno que pueda comunicar y definir de manera oportuna cuando se presentaba cualquier indicio frente a la corrupción, sabiendo que venimos de una crisis, no de ahorita, Fernando, venimos de una crisis profunda, atravesada lamentablemente por situaciones graves de corrupción. Por eso es que tenemos pues presidentes investigados, hasta candidatos con pedidos de 25 años de prisión. Entonces, eso lo hemos dicho de manera directa y también hemos invocado la necesidad también de generar transparencia en todos los niveles. Esa siempre ha sido nuestra actuación. Y creo que esto que hemos dicho se ha mantenido en la orientación de garantizar no una estabilidad que nos convenga a nosotros, sino una estabilidad que le convenga al país, que respete la democracia y que respete la voluntad ciudadana. Señor Muñante, ¿bajo qué condiciones cree usted que su partido podría responder al llamado de formación de un gabinete de ancha base? Yo sé que me puede decir, de ninguna manera no vamos a tener nunca más contacto con ese señor, no nos vamos a sentar con él, queremos vacarlo. Puede ser, pero quizás en la política es
un dominio con muchos matices y con mucha evolución. Yo quisiera saber si es que el señor Castillo convocara a alguien afín a sus ideas, a las suyas en particular, o a las de su bancada en general, ¿qué reacción posible habría por parte de ustedes? Mire, lo que nosotros siempre hemos pedido al presidente Castillo no es que coloque a gente afín a nosotros, porque entendemos que este es un gobierno de izquierda, ¿no? Lo que siempre hemos pedido es que al menos sean personas idóneas, capaces, ¿no? Nosotros cuando hemos cuestionado a algún miembro del gabinete hemos sido específicos con los nombres, no nos hemos querido ir en contra de todo el gabinete. Hemos dicho, por ejemplo, señor Bellido, señor Béjar, señor Barranzuela, ¿no es cierto? Ahora el señor Valer. Siempre hemos sido específicos con nuestros cuestionamientos. Lo mínimo que pedimos nosotros para poder apoyar, digamos, la gobernabilidad y la sostenibilidad de este país es que las personas que estén al frente sean personas que antepongan las necesidades de la población y no sus ideales o su ideología política. Yo creo que si eso ocurre, todas las bancadas en el Congreso vamos de una otra manera a tener objetivos comunes que vamos a caminar juntos. El problema está que cuando se dan estas cuotas de poder, ¿no es cierto? Y cuando se niegan y comienzan a reducir, comienzan las marchas, comienzan las indignaciones, comienzan los cuestionamientos. Yo creo que tenemos que tener la misma vara de medición siempre. El tema de la violencia contra la mujer o un ministro con este tipo de cuestionamientos no es de ahora. Esto desde que empezó, pero no se vio la misma indignación, ¿no? El tema del señor Maraví también era absolutamente insostenible, una persona que estaba ligada o vinculada al senderismo, pero la indignación no fue la misma. Entonces yo lo que invoco a mis colegas congresistas es a tener una sola vara de medición, a, digamos, presentarnos una defensa firme de los intereses de la nación y no en función de la cuota de poder en este gobierno. Muy bien, vamos a ir a una pausa, por favor, después de la cual retomamos nuestra conversación para que nos digan qué escenarios posibles les parece que abre este discurso del presidente y la decisión de sacar a Valer, y si es viable alguna forma de pacto que nos permita por lo menos atravesar un cierto periodo hasta que salgamos de la pandemia y aseguremos nuestra reactivación económica. Nos lo contestarán la señora Ruth Luque y el señor Alejandro Muñante después de una breve pausa. Estamos conversando con dos miembros del Congreso de la República, la señora Ruth Luque, que es vocera de Juntos por el Perú, y el señor Alejandro Muñante, vocero alterno de Renovación Popular. Uno de los grandes factores de la polarización es la reforma de la Constitución vía convocatoria de una asamblea constituyente. Ese tema no se ha vuelto a mencionar durante los últimos días. Parece que por lo menos por el momento está puesto de lado. Incluso el primer ministro saliente, renunciante, ya veremos. Valer decía que era un proyecto para el año 2026, ¿no? Dentro de 4 años, y había sugerido la posibilidad de que se haga una consulta en paralelo a las elecciones de ese año. El otro tema que dividía era de una manera, digamos, radical, que establecía una frontera, era la relación con Perú Libre, percibido claramente como un partido marxista-leninista de entraña totalitaria, sobre su respaldo a Cuba, sobre su admiración por Lenin y por Stalin, su visión de la libertad de prensa y su concepción de las clases sociales. Ese tema parece que también está, de momento, un poquito puesto entre paréntesis, porque las relaciones con Perú Libre parecen seriamente dañadas, por lo menos si uno lee el tuit que escribió ayer el señor Cerrón, que quizás ha sido el más mordaz de todos los que se han escrito contra Castillo, puesto que dijo que el proceso de aprendizaje en el que se había comprometido el señor Castillo, tal y como lo dijo en la CNN, era penosamente improductivo.
así dijo, penosamente improductivo, no puede aprender, no es capaz de aprender. Dijo Cerrón ayer, vía tweet, sobre Castillo. De manera que estos dos temas, relación con Perú Libre y proyecto de una asamblea constituyente, parecen de momento, como dicen en España, aparcados. Señora Luque, ¿está usted de acuerdo que estos dos temas no han aparecido en la boca del presidente estos últimos días y abren en realidad una perspectiva diferente de relación con los partidos de derecha? Puesto que el señor Muñante mismo nos ha dicho que hay algunas condiciones que si se respetan ellos podrían ver si es que dialogan y si es que quizás van un poco más lejos que eso, ¿no? Sí, Fernando, mire, yo creo que es fundamental que a raíz de esta situación de inestabilidad que se ha generado, el gabinete que se recomponga, que esperamos sea una oportunidad que permita un diálogo democrático con las distintas fuerzas políticas que queremos lo mejor para el país, ¿no es cierto? Aseguremos una agenda básica, una agenda clave para el país. Yo he planteado algunas y lo hemos venido señalando todos estos meses, ¿no? Tanto desde nuestra organización política como congresistas. Hay agendas que son fundamentales para el país, entre ellas el tema de la masificación del gas, que se ha formado una comisión, pero no ha terminado de tangibilizar y se requiere eso un impulso, ¿no? Y eso pero no hay mayor oposición a eso, ¿no? Creo que no sea un punto que divida líneas políticas, me parece, todo el mundo puede estar de acuerdo. O sea, yo creo que ese es un tema. Con relación al tema de la nueva Constitución, esa es una agenda que nosotros como organizaciones de izquierda nos reafirmamos. Yo creo que más bien ahí debería evitarse, digamos, polarizar y además anular la posibilidad del debate. Yo he visto en varias oportunidades en el Congreso cómo de cualquier manera se intenta cerrar y prácticamente ni siquiera se permite pronunciarla para la nueva Constitución, cuando en realidad es parte del debate democrático, creo que dialogar sobre ese tema. Y varias veces lo hemos dicho, que el tema de la nueva Constitución no es que va a surgir de un día a otro, es parte de un proceso y parte de un nuevo pacto social, y para eso se tiene que generar las condiciones. Entonces, pero usted reconocerá, sin embargo, sobre ese punto, como organizaciones de izquierda nos ratificamos. Sí, sobre ese punto usted reconocerá, sin embargo, que el señor Cerrón ha dicho que la Asamblea Constituyente servirá para capturar todo el poder del Estado y de manera permanente, es decir, acabar con los 5 años, que haya reelección, etc. Entonces, cuando el jefe del partido Perú Libre dice eso, usted comprenderá que del otro lado haya una gran desconfianza frente a ese proyecto, no frente al tema esencial, sino a la manera como Perú Libre está enfocándolo, que no es sino la repetición de lo que hemos visto en Bolivia, en Nicaragua y Venezuela, donde en efecto se han quedado 20 años o más a través de la figura de una asamblea constituyente que captura todo el poder. Fernando, cuando nosotros hemos hablado sobre la Asamblea Constituyente, nueva Constitución, nosotros no hemos planteado para recapturar ningún poder. No, ustedes no, pero ustedes pesan bastante menos que Perú Libre, ¿no? Ustedes pesan bastante menos que Perú Libre. Del debate. Yo no comparto esas, digamos, no comparto que un proceso constituyente se haga para eso. Pero la pregunta es si usted comprende que del otro lado vea, ah caramba, esto quieren hacer lo mismo que Evo Morales, que Daniel Ortega y que Nicolás Maduro y Hugo Chávez. No, es decir, probablemente haya muchos ahí que consideren que sea positivo y que es dable discutir sobre una nueva constitución, pero en las actuales condiciones, con este régimen político, uno entiende que puede haber una gran desconfianza, ¿o no lo comprende eso? Puede haber una desconfianza, pero creo que es parte de una discusión democrática que hay que dar, Fernando. Hay que ver el proceso, por ejemplo, de Chile, digamos, cómo es que ha permitido abordar varios temas. Se han incluso reconocido hace poco como una nación pluricultural, se ha abierto una discusión en ello. No hemos logrado, en el caso de Perú, una discusión para abordar sobre los contenidos, de cuáles son las razones. Simplemente hemos ingresado en una lamentable lógica de terruqueo, hay que reconocerlo. La segunda vuelta ha estado muy marcada por el terruqueo, ¿no? Luego se ha pasado a una lógica de desconocimiento de resultados electorales, se han formado comisiones, digamos, para investigar elecciones, en fin, no se ha generado un momento democrático para dialogar y sentarnos a dialogar lo que eso significa. Entonces, más allá, digamos, que hayan congresistas o oposiciones que digan que este tema no se tiene que tocar, bueno, para nosotros sí es legítimo generar una discusión democrática de por qué queremos una nueva constitución.
Y por eso es que creo que es también legítimo que haya un sector amplio de la población que considere que sí debería darse una nueva constitución. Actualmente en el Congreso se han presentado varias iniciativas donde se han estado haciendo reformas parciales de artículos, sí, ¿no? Digamos, siempre ha habido reformas, sí. Modificaciones. Lo ideal, digamos, sería pues hacer un debate de todo el conjunto de temas, pero bueno, digamos no hemos tenido eso porque ha habido esta lógica de trafoqueo permanente y lamentablemente no hemos logrado las condiciones necesarias para eso. De acuerdo, señor Muñante. ¿Cómo reacciona usted ante la eventualidad de que, levantadas estas dos grandes hipotecas, Asamblea Constituyente y la relación con Perú Libre, su bancada pueda regresar a una mesa de diálogo, que fue la reacción inicial también, que yo recuerdo tuvo el señor López Aliaga y el señor Montoya? Los primeros días manifestaron cierta afinidad, me parece, por coincidencia sobre aspectos que tienen que ver con la agenda conservadora, ¿no? Hubo una simpatía hasta este hombre que era totalmente opuesto al matrimonio entre personas del mismo género, totalmente opuesto al aborto, a la eutanasia, y en todos esos campos era conservador. Hubo entonces quizá inicialmente una reacción que de pronto pueda resurgir ahora, ¿o no? Mire, nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo, al consenso, a la concertación. Pero en ciertos momentos se negaron a ir a dialogar con el presidente, reconozcamos, ¿no? No, fue la negación que nosotros hicimos fue con el señor Bellido, no fue con el señor presidente, porque usted recordará que en medio de esas conversaciones fuimos a hablar con la señora Mirta Vázquez. Yo quiero aclarar eso. Cuando el señor Bellido nos convocó, no fuimos a hablar con él, pero sí fuimos a hablar con el presidente Castillo a Palacio. Luego, cuando nos convocó la señora Mirta Vázquez, sí fuimos a la PCM a hablar con ella. Pero en todas esas ocasiones que hemos tenido la oportunidad de conversar, hemos sentido que no se nos ha escuchado. No hemos querido imponer una agenda nosotros. Hemos querido que el señor Castillo respete simplemente las libertades, la reactivación económica, lo que ya está reconocido en la Constitución Política del Perú. Sin embargo, parece que eso no se ha escuchado. Entonces yo creo que para poder lograr una concertación con las diversas formas políticas, con las diversas carteras políticas que existen hoy en el Congreso, lo mínimo que se tiene que hacer es abandonar o hacer concesiones recíprocas, ¿no es cierto? Una de las cosas que es irreconciliable entre las fuerzas políticas es el tema de la Asamblea Constituyente. Sí. Entonces, mientras este tema siga presente, la famosa concertación para lograr objetivos comunes que la gente sí está esperando, como la reactivación económica, la salud, la educación y todos esos temas que son realmente importantes, van a quedar desplazadas por esta infructuosa discusión de siempre. Entonces yo creo que si el presidente Castillo y las demás fuerzas políticas de izquierda realmente quieren una concertación para lograr avances en ese sentido, lo mínimo que deberían hacer es hacer esta concesión, es decir, simplemente abandonar esa idea de que una asamblea constituyente va a solucionar las cosas en el país. Bueno, las el señor Valer, no están buscando una asamblea proponía que se postergue esto hasta el año 26. Eso ya lo dijo Valer, que el tema no era de actualidad, que había que esperar 4 años, dijo Valer, ¿no? Bueno, del señor Valer podemos esperar cualquier cosa. Yo no le creo absolutamente nada, ¿no? Incluso su propia bancada fue formada con la finalidad de buscar esa nueva constitución que no sabemos qué cosa dice, porque hasta ahorita no nos presentan ningún texto, ¿no? Yo creo que las personas hoy en día podemos salir adelante, el Perú puede desarrollarse sin la necesidad de una asamblea constituyente. Y la propia población, en más de una encuesta, ha señalado de que no es la asamblea constituyente lo que está esperando, sino lo que está esperando de estas autoridades es la mejora de la educación, la mejora de la salud, la lucha contra la corrupción, un tema de poder avanzar, por ejemplo, en mejorar el tema del medio ambiente, luchar contra esta empresa irresponsable como Repsol que ha contaminado nuestro litoral. Esas son las agendas que hoy en día la población requiere, soluciones rápidas, no una asamblea constituyente. Y mientras ese tema siga estando en la palestra, no va a ser posible, lamentablemente, esas concertaciones que el Perú está necesitando. Ruth Luque, curiosamente han aparecido otras líneas de frontera que tienen que ver con reformas específicas, ya no temas políticos, sino reformas de gestión pública. La reforma universitaria y la del transporte público. Y lo curioso es que sobre estos temas hay afinidades inesperadas, porque de hecho
se unen votos de la extrema izquierda con votos de los sectores más conservadores en el Congreso. ¿Cuál es su opinión sobre esos dos temas que han sido debatidos en el Congreso, que han dado lugar a leyes y que dividen no solamente a los políticos, sino también a la opinión pública? Bueno, Fernando, ustedes han visto el último, ¿verdad? Que ha sido lamentable que se haya aprobado esta ley que termina debilitando todo el avance en la reforma universitaria, en la calidad universitaria. Los cambios que se han generado no ha sido pensando en los jóvenes, ha sido pensando más bien en una lógica de una recomposición de la ANR que retrocede y que a la larga va a generar el mismo perjuicio. El congresista Muñante, entiendo que ha sido uno de los que ha venido impulsando parte de esta iniciativa legislativa. O sea, lo que deberíamos velar es un Estado que más bien no retrocede en esas reformas. Si nosotros revisamos cuántas reformas se han intentado desarrollar en nuestro país en los últimos 20 años, ha sido muy difícil, muy difícil. No solo en los temas ambientales, los temas de justicia, los temas de policía, absolutamente. Porque precisamente vienen, se hacen cambios, se hacen ajustes y todo luego intenta retrocederse a foca cero. Esa no es la lógica que debería haber. Nosotros por lo menos hemos sido bastante firmes en que esas reformas también son parte del deber que tiene el Estado para mejorar derechos de la población. Y no deberían haber retrocesos desde nuestro punto de vista. No deberían haber. Señor Muñante, su opinión sobre el respaldo con que la ley que se llama para reforzar la autonomía de las universidades, se llama así, yo no digo que lo sea, porque ese título contradice lo que el Tribunal Constitucional dijo, pero esa ley contó con votos suyos, pero con votos de la extrema izquierda también, es decir, sobre políticas sectorales importantes han habido coincidencias. ¿Por qué? ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Qué los ha unido a sus colegas más distantes ideológicamente? Yo creo que lo que nos ha unido justamente es buscar recuperar la autonomía universitaria. Eso no es una bandera solo de la derecha o de la izquierda, y eso ha quedado completamente demostrado en este último pleno. Y no solamente las dos bancadas han votado, porque si no, no hubiésemos obtenido 66 votos. También han votado de otras bancadas, como de Acción Popular, por ejemplo, que se considera una bancada centrista, ¿no es cierto? Entonces no ha sido un asunto de extremo, como se quiere plantear. Ha sido un asunto de mayorías que lo que buscan justamente es recuperar la autonomía universitaria. Estamos de acuerdo con que exista calidad educativa, pero también estamos de acuerdo con la autonomía universitaria. Y justamente en el Pleno se evidenció un mensaje de la propia rectora de la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? La universidad más antigua de este país y la más grande, que justamente ventilaba la problemática que ellos tienen en cuanto al manejo presupuestal que ellos tienen. Entonces yo creo que sí se puede avanzar en la calidad educativa y se puede reforzar además lo que ya dice la Constitución Política de Perú. La autonomía universitaria no es algo que nosotros nos hemos inventado. Eso está en el artículo 18 de la Constitución. Pero el Tribunal Constitucional dijo que no había habido ninguna violación de esa autonomía. El tema presupuestal es diferente, porque no pretenderá usted que una institución pública como la San Marcos reciba dinero del Estado y no dé cuentas de cómo se gasta. Ese es dinero de los contribuyentes. Eso no es violar su autonomía, es pedirle que se inscriba en el marco del Estado y con responsabilidad frente al dinero que pagamos los contribuyentes. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, ¿no? Solo que en ese manejo presupuestal tiene que haber más flexibilidades para que ellos puedan adoptar las decisiones y no siempre se vean entrampadas por temas netamente administrativos. Evidentemente el control posterior tiene que existir porque todos tenemos que estar atentos a que no despilfarren el dinero como ellos quieren, ¿no? Finalmente es dinero público y es dinero de todos los peruanos. Lo que se ha hecho con esta norma... Sobre transportes, ¿usted ve venir también una actitud contraria a la reforma que venía llevándose a cabo en la que puedan coincidir partidos de extrema izquierda ni partidos de derecha? No, lo que vamos a ver nosotros en el tema de transporte todavía son leyes que están en debate. Vamos a ver qué cosas se puede mejorar en ese sentido. Nosotros creemos que aun cuando se le llame reformas educativas, aun cuando se le llame reformas del transporte, no están escritos pues sobre piedra, todo es perfectible y todo aquello que se pueda mejorar justamente para buscar la calidad de vida de los peruanos lo vamos a hacer. No necesariamente eso tiene que entenderse como una contrarreforma, más bien como una consolidación de las reformas. Señora Luque, es probable que se hallen fuera del gobierno, ahora ustedes en este gobierno de ancha base. ¿Qué banderas cree usted que
que puede movilizar a su partido y su electorado en el periodo al que entramos? Fernando, para nosotros son las mismas banderas que nos han unido en la agenda programática que hemos venido participando. Aquí nosotros no ha pesado la participación de una u otra persona, no ha habido una cuestión de cuotas. Ha habido la tangibilización de agendas que le hemos plasmado en 5 puntos, que lo hemos dicho de manera reiterada. El tema del gas, el tema de la reforma agraria, el tema de la reactivación económica, reforma tributaria, el tema de garantizar los derechos para todos y todas sin discriminación, etcétera. Entonces no nos movemos por cálculos o defendemos cosas que ha avanzado este Estado y somos muy firmes en los temas de las reformas. O sea, el congresista Muñante dice que nada está escrito en piedra. Bueno, hay reformas que lamentablemente terminan siendo retrocesos por más títulos que se ponga. Y creo que también hay que reconocer que eso está debilitando y también mella el trabajo que hace el Congreso de la República. Esta es una crisis, Fernando, no solamente del Ejecutivo, hay una crisis profunda, una crisis de todos los actores políticos y que está desde hace muchísimo tiempo. Y ojalá que hubiera la posibilidad de generar un amplio debate de cómo mejoramos esto, que pasa por temas también de representación política. Una última palabra para que se despidan. Además, estamos ante la eventualidad de una manifestación mañana que puede ser grande. Hemos visto ahora manifestaciones de la misma manera que también Renovación Popular convocó a muchas manifestaciones y hubo reproches también porque tuvo lugar en ciertos momentos donde la epidemia estaba todavía lejos de ser controlada. ¿Piensan ustedes que estas manifestaciones deben ser autorizadas? Lo que yo considero es que si las personas quieren manifestarse, tienen todo el derecho de hacerlo, pero evidentemente se tiene que cumplir con las medidas de bioseguridad y además entender también que estamos en un estado de emergencia, ¿no es cierto? Entonces, de una u otra manera, la policía tiene que tener mayor control para evitar pues estas manifestaciones violentas que después puedan traer algún beneficio político para algún sector de este país. Por ende, la policía sí tiene que tener el control de las manifestaciones. Nosotros cuando nos hemos manifestado, como usted bien dice, no ha habido ningún tipo de manifestación violenta, no ha habido intento de ingresar al Congreso a quemarlo, no ha habido intento de ingresar al Palacio de Gobierno. Todo ha sido en un punto, como por ejemplo la Plaza San Martín o en todo caso el frontis del Poder Judicial, el Palacio de Justicia. Entonces yo creo que mientras mantengamos esa actitud democrática y pacífica, la población tiene el derecho de manifestarse. Palabras finales, Ruth Luque, por favor, a propósito de las manifestaciones previstas mañana. Bueno, el derecho a la protesta está regulado por la Constitución y protegido. Así que no requiere ninguna autorización. No, estado de emergencia también está en la Constitución, ¿eh? Estado de emergencia sí, que ha sido declarado. El hecho que haya estado de emergencia, Fernando, no impide que la población ejerza derechos básicos. Y el parte de la protesta es un derecho que se puede ejercer. En tanto eso no atente bienes y se desarrolle como corresponde. No, por creo cierto. que aquí hay el país ya ha desarrollado una cantidad de normas para el uso adecuado de la fuerza. Hemos vivido hechos lamentables en noviembre del 2020 que esperamos no quede impune y creo que esa es una situación que no queremos que vuelva a repetirse. Bueno, muchas gracias por su presencia, que tengan una buena noche y un fin de semana y que la semana próxima aporte a nuestro país lucidez y espíritu de unidad en los valores fundamentales. Muchas gracias por su presencia, Ruth Luque de Juntos por el Perú y Alejandro Muñante de Renovación Popular. Hacemos una pausa y conversaremos después con el ingeniero Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias.